haciendo ver porque hoy es un año más, si quieren así, de celebrar a los Simpsons. Me acuerdo cuando yo pasaba con el licenciado Palma, no sé si lo conocen, es docente de diagramación. En las aulas universitarias también nos hacía ver esto de los Simpsons, ¿no? Y era otra cosa ver en casa y ver en la academia, en la universidad, y nos daba parámetros para analizar, digamos, cómo eran estos mensajes de los Simpsons. Y lo hacíamos de esa manera. Entonces, la señorita Escobar ha hecho un buen trabajito y le he pedido que ponga su nombre, la universidad, y también si ella quería ponía mi nombre como docente, no como parte de lo que es. Quien ha hecho es ella, y también con el permiso que ella se merece, estoy difundiendo en varias universidades donde yo doy clase estos estos niveles de comunicación. Pero quisiera escuchar también el comentario de usted. Sabemos que es un trabajito más que ella ha hecho, pero lo ha hecho bien, ¿de acuerdo? Y si alguien tuviese iniciativas de las temáticas que llevamos y lo hacen de una manera adecuada, de igual manera voy a difundir en mis estudiantes, porque de eso creo que se trata la educación, ¿no? De que sepamos qué podemos hacer como estudiantes y el docente también aprovechar esas creatividades que ustedes tienen como estudiantes. Tenemos exposiciones por grupos y si alguna de esas exposiciones está excelente, también les voy a pedir al grupo que me permitan difundir los trabajos de ustedes. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Ya hemos visto los niveles, hemos hecho prácticas y es lo que les queríamos mostrar este día que se celebra un día más de esta serie a nivel mundial, que son los Simpsons. ¿Alguien quiere dar algún comentario? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar y estaríamos viendo ya el uso y las gratificaciones. Voy a compartir pantalla. Bueno, continuando entonces, ¿no? Con esta parte de la asignatura de teoría y práctica de la comunicación 1, ya hemos visto varios enfoques comunicacionales. Hemos visto el enfoque aristocrático, el enfoque de la sociología del emisor, la sociología de la producción de mensajes, la economía política, el imperialismo cultural, el análisis del cultivo, establecimiento de la agenda, la aguja hipodérmica, y nos faltaría esta última que es el uso de gratificaciones de estas diapositivas. Luego vamos a ir viendo la teoría de la hegemonía, polisemia de los mensajes, aparatos ideológicos y represivos del Estado, estudios culturales, nuevo orden mundial de la información y la comunicación, la escuela de Frankfurt, la comunicación de masas y la escuela latinoamericana. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar el día de hoy. Ya en ese sentido, le pediría a alguien que puede leer y nosotros explicar el uso y gratificaciones. ¿Quién quiere Yo, leer? licenciado. Licenciado. La primera señorita, por favor. Ya, está bien. Uso y gratificaciones.
Los autores de esta corriente explican que el público tiene tensiones y conflictos en la actuación social, en la situación social en la que viven y para aliviar utilizan los medios de comunicación. Consumo de productos mediáticos como mirar televisión, ir al cine, escuchar radio o leer un periódico. De esa manera satisfacen sus necesidades. Es un enfoque de investigación estadounidense de comunicación de masas que se refiere a ver la capacidad de la audiencia para utilizar a su conveniencia el contenido de los medios masivos, revirtiendo la pregunta ¿qué hacen los medios con la gente? A la de ¿qué hace la gente con los medios? Las personas experimentan una serie de necesidades de conocimiento, habilidades, destreza, aptitudes psicológicas, etcétera, y que usan a los medios para satisfacerse. Así cada mensaje y cada contenido de los medios podría cumplir diferentes funciones dependiendo del uso que le diera cada persona. Esto indica que los medios están imposibilitados para influir y para manipular. ¿Hasta ahí, licenciado, o continúo? Uno más, por favor, luego vamos a... Está bien, licenciado. Un párrafo más. Ya. Según el enfoque de los usos y las gratificaciones, los diferentes medios de comunicación constituyen alternativas funcionales. Entre muchas otras, puede seleccionar cada individuo para satisfacer sus necesidades. Una persona que quiere entretenerse, por ejemplo, puede optar por ir al cine, ver televisión, escuchar radio, leer un libro, platicar con sus amigos, vecinos o familiares, jugar a las cartas, ir a bailar, ir a un museo, al parque, entre muchas otras opciones. Muy bien. Entonces, lo que ha leído la señorita, apellido, por favor. Choque Corina Daisy. Está bien, señorita. Entonces, lo que ha leído la señorita es uso y de gratificaciones. Es un enfoque funcionalista, como ustedes han escuchado. Entonces, ¿de qué se trata? Es de satisfacer las necesidades del hombre. El hombre tiene infinidad de necesidades. Por ejemplo, las más comunes, ¿no? Es la necesidad de vestirse, de cobijarse, la necesidad de alimentarse. La necesidad educativa también tiene varias necesidades, varias. Entonces, los medios de comunicación son un escape que tiene el hombre a ese mundo que vive, ¿no? Digamos, el mundo del trabajo, el mundo del estudio, el mundo de su institución, de su familia, ¿no? De sus grupos, etcétera. Entonces el hombre necesita, aparte de estar en alrededor de esas personas, al interrelacionarse con esas personas, necesita otras necesidades. Y esas necesidades tienen que ver con aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, educativos, de cualquier índole, ¿no? Entonces los medios de comunicación lo que hacen es aprovechar esas necesidades a cumplir del hombre. Entonces, como ustedes verán, si digamos nosotros tenemos, no en la televisión, tenemos canales para todo tipo de personas que les gusta deporte, ahí están, digamos, los deportivos en Fox, tenemos varios, más de 10 canales o más todavía. Si nos gustan novelas, ahí están las novelas, ¿no? Ahora, no solamente las mujeres o las mamás ven novelas. Yo me acuerdo hace tiempo íbamos a jugar y terminamos de jugar en la noche y vámonos rápido porque tal novela tiene que dar. Todos mis amigos, bueno, pues hay que irse a la casa a ver las novelas. Después hay información, ¿no? Hay farándula, hay economía, hay que se llama, bueno, música, existe comida, cultura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación es justamente satisfacer esas necesidades que tiene el hombre. A esa forma de satisfacer esas necesidades, no solamente en la televisión, puede ser en la radio, en la prensa, en el cine también, se llama uso y gratificaciones. Pero además estos uso y gratificaciones también se ven en las redes sociales. Sí, ahora se hace segmentación de los grupos, ¿no? Y cada vez estos grupos son cada vez definidos y digamos, ya
unidos para satisfacer sus propias necesidades. Y lo que hace estas redes es justamente unir a esas personas. Si alguien busca, por decir, digamos, automóviles o le gustan los automóviles y comparte eh, algo en el internet, en las redes de automóviles, seguramente todo el día le van a llegar, ¿no?, avisos, comunicados, historias, etcétera, de automóviles. Entonces, esto de los usos y gratificaciones no solamente se da en los medios masivos, sino también se está dando en las redes sociales que en la actualidad conocemos. Vamos a continuar con la lectura de estos dos últimos párrafos. ¿Quién quisiera leer, por favor? Yo, licenciado. La señorita, por favor. Diversos teóricos coinciden en señalar que las raíces de este enfoque se remontan a la década de los 40, cuando Herzog realizó un estudio sobre el por qué escuchaban radionovelas las amas de casa. Las gratificaciones que obtenían al exponerse a ellas, concluyó la investigadora, que eran tres: escape emocional, obtención de sugerencias sobre cómo enfrentar ciertos problemas y deseo de experimentar lo mismo que los protagonistas. El punto de partida de usos y gratificaciones es la creencia de que los individuos seleccionan y usan diferencialmente los medios de comunicación para gratificar o satisfacer las necesidades que experimentan. De acuerdo a Fernández Collado, Baptista y Elkes, los autores de esta corriente explican: la situación social en la que viven las personas le produce tensiones y conflictos que pretenden aliviar utilizando los medios de comunicación. Otros autores importantes en este enfoque son Elihu Katz, Jay Blumler, Michael Gordich, Bernard Bergson y Dennis McQuay. Perdón, licenciado. Muy bien, Macuale. Está bien. ¿Apellido, señorita? Lima Chillara. Limache. Lo que ha leído la señorita nos hace conocer el tiempo que tiene estos usos y gratificaciones. Por supuesto que, miren, cuando estaba en el auge, en la década de los 60, los medios masivos de comunicación, bueno, es donde se ve y nace este enfoque que se llama el uso y gratificaciones. ¿Cuántos años tiene, no? Desde 1960 hasta nuestros días, ¿no? Tiene más de 60 años, pero sigue vigente. ¿Por qué? Porque las necesidades del hombre continúan, necesidades de todo tipo, de todo tipo. ¿De acuerdo? Y esas necesidades de todo tipo podemos encontrar en los medios masivos, pero también encontramos en las redes sociales, ¿no? Hay, como les decía, segmentaciones de personas donde ya ven esa necesidad y, bueno, se los puede unir a través de esto de las tecnologías. Seguramente vamos a ir viendo más de ello cuando deje de compartir pantalla. Ahora pasamos a la teoría de la hegemonía. ¿Quién quiere leer? ¿No puedo leer? A ver, la señorita. Teoría de la hegemonía. Una de las teorías que más influyó para consolidar la capacidad de los receptores para resistir la ideología de la élite fue sin duda la de Antonio Gramsci. Según este autor, la clase dominante en las sociedades contemporáneas no solo está compuesta solo por la alta burguesía, sino también por diversos grupos sociales con distintos intereses. Entre ellos, prevalece la alta burguesía gracias a mecanismos de negociación, concesiones y alianzas. Así, más que dominación total de una clase, se da una hegemonía de la misma, satisfaciendo necesidades e intereses de las clases subalternas. Estos últimos conceden legitimidad y consenso a las élites para que sigan dirigiendo la sociedad. Gramsci, quien jugó un papel sobresaliente en la transformación del marxismo contemporáneo,
Este teórico italiano reemplazó por un modelo más sofisticado en el viejo y simplista esquema del marxismo ortodoxo sobre la dominación absoluta de las clases subalternas por otra dominante. La clase dominante en las sociedades contemporáneas se hundía en sí. No está compuesto solo por la alta burguesía, sino también por diversos grupos sociales con distintos intereses. Entre ellos, prevalece la alta burguesía gracias a complejos mecanismos de negociación, concesiones y alianzas. Así, más que dominación total por una clase, se da una hegemonía de los mismos, pero esta hegemonía lograda por la alta burguesía depende de que se tomen en cuenta seriamente algunas de las necesidades e intereses de las clases subordinadas. Al hacerlo, estos últimos se ven legitimidad consenso en las élites para que sigan dirigiendo la sociedad. Creo que era repetido. Bueno, apellido. Valdivia. Bueno, lo que ha leído la señorita es la teoría de la hegemonía de Gramsci. Todos estos enfoques verán a partir de los 60 se van desarrollando. Eso no quiere decir que queden desactualizados. Más bien, con los gobiernos que nosotros conocemos, ¿no? Estas cosas, estas teorías se van dando fuerza. Por ejemplo, en el gobierno que tenemos podemos utilizar fácilmente la teoría de la hegemonía para ver y decir que este gobierno utiliza este enfoque de Gramsci. ¿Qué quiere decir? Que no solamente existen dos clases sociales antagónicas, diferentes, una que explota a la otra, sino que hay otra clase intermedia, la cual fortalece, hace el trabajo de favorecer a una élite, ¿no? Y esa es la clase, ¿no? Que hace fuerza, que impulsa, que hace diferentes actividades, no solamente buenas, sino también no buenas, para que esta hegemonía continúe. Eso se puede ver en los gobiernos, en todos los gobiernos que hemos tenido, y especialmente en este último gobierno. Si bien tenemos un gobierno, no hay instituciones, hay sectores que apoyan y fortalecen a este gobierno. Tengan o no tengan la razón, estarían utilizando, ¿no? esta forma de explicación de Gramsci. ¿Alguien más quiere leer? Nos falta un párrafo de Gramsci. Yo, Licenciado, licenciado. una consulta. Bueno, tengo una Dime. pregunta antes de que puedan leer. En esto de la teoría de la hegemonía, entonces quiere decir que más que todo se trata más que todo de que, ay, ¿cómo era esta teoría? Bueno, más que todo de entender de que en este grupo puede haber tanto una fuerza opositora como una fuerza que fortalezca, algo así. No, a ver, vamos a entender. Para que se entienda así, vamos a dar un ejemplo a la familia, ¿de acuerdo? ¿Quién gobierna en la familia, querido Javier? Eres tú, ¿no ve? Simón. Ah, ya. Entonces, ¿quién gobierna en la familia? Por decir, digamos, la mamá y el papá. Ya, entonces los hijos serían, digamos, la gente, quien está ahí, ¿no? Para ser gobernada. Entonces, el papá o la mamá tiene esa hegemonía de gobernar, pero necesita el apoyo del hermano menor, el apoyo del hijo más querido, el apoyo de un primo, de un sobrino, el apoyo del papá, del abuelito, etcétera. Entonces utiliza ese mecanismo, utiliza a esas personas para hacer un buen gobierno. Entonces las personas, ¿no? Que vendrían a ser otras, que no sea el papá y que no sea, digamos, los hijos, varios hijos, serían las personas quienes facilitan o apoyan a ese gobierno, a esa forma de gobernar en la casa.
esa es una explicación muy general. Podemos explicar también con diferentes partidos políticos a nivel nacional, a nivel internacional, pero más o menos para que se den cuenta, esa explicación es así rápida. ¿Se entiende o no todavía? Ahora sí, entonces lo que quiere decir es de que, por ejemplo, aunque haya una fuerza de poder principal, esta fuerza necesita sí o sí el apoyo y también el sustento de aquellos a quienes se gobierna, ¿verdad? Porque si no, no hay cómo tener esa fuerza para gobernar, ¿verdad? Claro, lo que Carlos Marx dice antes, ¿no? De Gramsci, dice que hay dos clases sociales, digamos la burguesía y el proletariado, hasta ahí todo bien. Pero Gramsci dice no, claro que existen las dos clases sociales, pero existe una clase intermedia que, ¿quién es esa clase intermedia? La que facilita dicho gobierno, ayuda a dicho gobierno. Entonces, esa es la teoría, digamos, de la hegemonía, donde una clase intermedia es la que interviene en ese gobierno o también puede intervenir para sacar a ese mismo gobierno. ¿Está bien, querido compañero? Ahora sí, muchas gracias, licenciado. Listo, vamos a seguir. Tenemos dos párrafos más de Gramsci. ¿Quién quiere continuar? Licenciado, Perdón, perdón. La señorita no me ha notado. ¿Quién ha leído al último? ¿Quién ha leído al último? Inés, Yo, licenciado. licenciado Señorita, apellido. Valdivia. Ya. Vale, ya está. Ahora sí, ¿quieren participar o quieren continuar con la lectura? La lectura. Ya, continúa entonces, señorita, por favor. Ya. Esta visión de la ansiedad de control ideológico de la sociedad vino a reformular la de las conceptualizaciones previas sobre la manera en que ejercía el dominio. La idea de la base económica condicionada directa y totalmente la superestructura ideológica de la sociedad fue cuestionado y matizado. En realidad se manifestaba una relativa autonomía de las instituciones superestructurales, gobiernos, escuelas, iglesias, medios de comunicación, en relación con la base capitalista. Dicha autonomía era ciertamente relativa. Al final prevalecen siempre los intereses de la clase hegemónica, hegenómica, pero existía así en la fase de producción de los mensajes en los emisores. Podían darse ciertas contradicciones y ciertos espacios de autonomía, opuestos en ocasiones o a los intereses de la élite en el poder. Paralelamente, los mensajes de los medios pueden incluir rasgos de esas contradicciones y llevar contenidos no solamente manipuladores, como afirmaba el imperialismo cultural, sino algunos significados contrarios a la ideología dominante. Los nuevos teóricos críticos, ubicando la comunicación dentro del contexto de lucha por la hegemonía, como destacaron los procesos de asimilación, rechazo y negociación y refuncionalización de los contenidos, efectuando por los sectores subalternos de la sociedad. Sus representantes son Antonio Gramsci, Ludovico Silva y Javier Steinau. Muy bien. Entonces, esta hegemonía, esta teoría de la hegemonía, no solamente dice que hay tres clases, digamos, en una sociedad, ¿no? Y la clase media es la que, digamos, apoya a una determinada clase. Más bien hace la denuncia y dice, esta forma es la que se está utilizando en los gobiernos. Ahora, por supuesto, ustedes dirán, pero ¿cuál es esa clase? Por ejemplo, en un sistema capitalista, el gobierno que sea, cualquiera que sea el gobierno, siempre va a utilizar algunos medios, algunas instituciones para continuar, digamos, el gobierno. ¿Cuáles son esas instituciones? Por ejemplo, la educación tiene que ver mucho para continuar con este sistema capitalista. La religión, la iglesia, tiene que ver mucho con esta con esta forma de gobierno que es el capitalismo.
La familia también tiene que ver con esto de continuar, digamos, con esto. Entonces, hay varias formas, hay varias instituciones, grupos que apoyan, digamos, y fortalecen un determinado régimen. Pero Gramsci dice que los medios de comunicación más bien tienen que ser una alternativa para las clases desprotegidas y que estos medios de comunicación tienen que salir a la protesta de estas injusticias que pasan en una determinada sociedad o un determinado sistema capitalista. Entonces, el aporte de Gramsci, ¿no? De denuncia a cómo es el papel de los medios de comunicación, cómo estos medios de comunicación fortalecen este sistema capitalista. Y dice, más bien al contrario, deben estar al servicio de la comunidad, al servicio de la población, estos medios de comunicación y ir en contra, digamos, de estas injusticias que pasan en un sistema, especialmente en el sistema capitalista. Bueno, pasamos a polisemia de los mensajes. Señorita, ¿cuál era su apellido de la última? Surco Pamela. Licenciado. Antes de pasar, Licen, ¿puedo comentar algo? Sí, sí. Muchas gracias, licenciado, ¿no? Antonio Gramsci es un neomarxista, ¿no es cierto?, que ha desarrollado algunas ideas de Karl Marx y Engels, pero con alguna contrastación, ¿no es cierto? Por ejemplo, Marx y Engels señalaban que la clase dominante, ¿no es cierto?, o las ideas de la clase dominante prevalecían en todo el periodo histórico y cuya fuerza de esa clase dominante pues se materializaba, ¿no es cierto?, en la sociedad. Eso era un impulso intelectual, ¿no? Pero Gramsci refuta esta idea, ¿no es cierto?, que no simplemente predomina, ¿no es cierto?, esa idea de la clase dominante como una coacción, como un dominio, sino como un liderazgo de socio-moral, ¿no es cierto? Entonces, no simplemente habría que ver la hegemonía como dominación de una clase, no solo de una clase dominante, sino hay un consentimiento, ¿no es cierto?, de todas las clases en lo cultural, en lo ideológico. Es por eso que hay una redefinición, ¿no es cierto?, de la hegemonía desde una concepción de Antonio Gramsci. Entonces, la naturaleza del poder, desde una concepción de Gramsci, ya no descansa en esa clase dominante, sino ya se concentra, ¿no es cierto?, ya en la sociedad, ¿no es cierto?, como parte de una ideología cultural y no simplemente descansa en la superestructura, ¿no es cierto? Entonces, ya a partir de Gramsci ya podemos decir que la hegemonía tiene un carácter ético, político, ¿no es cierto? Y también debe ser económica o necesariamente en todos los grupos de la sociedad, como una hegemonía, como una supremacía de dominación, y pensar que simplemente la hegemonía descansa en la clase dominante, que en este caso sería la burguesía o el capitalista, según Gramsci sería un error, ¿no? Entonces, él justifica ese dominio, esa hegemonía que se encuentra, ¿no es cierto?, en el consentimiento activo en los grupos dentro de la sociedad. Eso sería mi aporte, querido licenciado. Muy bien, querido Héctor, siempre con tus aportes. Sí, tiene mucha razón. Entonces, como han dicho Héctor, Gramsci es neomarxista, ¿no? Entonces mejora, digamos, eso que conocíamos de Carlos Marx, Federico Engels, de dos clases sociales antagónicas y que una oprime a la otra. Más bien Gramsci dice que la clase dominante aprovecha de otras clases y hace consensos
y hace acuerdos para ese gobierno que ellos tienen. De todas maneras, no, pues está bien la complementación de nuestro querido amigo Héctor. Bueno, polisemia de los mensajes. ¿Quién quiere leer? Está bien si leo los primeros dos. Ya. No se maten. Vamos a pedirle a nuestra señorita delegada que haga una ronda de participación. Ya continúa, por favor. Ya, polisemia de los mensajes. Los autores en esta corriente señalan que los mensajes comunicacionales son polisémicos, es decir, que poseen múltiples significados y no solamente uno. Esto por la denotación y connotación de los emisores y receptores sobre un mismo suceso. Y se puede notar lo siguiente. A, el mismo suceso puede ser encodificado en más de una forma. B, los mensajes tienen más de una interpretación. C, la comprensión del mensaje constituye una práctica problemática por más transparente y neutral que parezca. Los mensajes son polisémicos por varias razones. Una de ellas se debe a que en el proceso de la producción muchos de los condicionantes individuales, organizacionales, externos, etc., se contraponen entre sí, como cuando un reportero no está de acuerdo en que se favorezcan ciertos tipos de personajes amigos del dueño del periódico, y así logra filtrar algunos aspectos negativos sobre ellos en sus notas. Otra razón por la que se genera la polisemia se debe a las necesidades de captar cambios amplios y diversos grupos con distintos niveles culturales y visiones ideológicas. ¿Está bien hasta ahí? Sí, está bien. ¿Apellido? Laura Nina. Laura Nina dice. Bien, lo que ha leído la señorita es la polisemia de los mensajes. Todos los mensajes, si nosotros nos ponemos a analizar, son polisémicos. ¿Por qué? Porque esto varía según los emisores que ven dicho mensaje. Los receptores que ven dicho mensaje. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, digamos lo que ha pasado las 2 anteriores semanas, donde la señora Galindo iba y entrevistaba de manera así improvista a personajes, ¿no? Jueces, policías, defensorías, etcétera, ¿no? Entonces ahí los pescaba en curva y no, algunos, muchos, pues, bueno, decían, pues, qué bien, ¿no? ¿Cómo es el poder de los medios? ¿Cómo es el poder de alguna persona, etcétera? Pero también ha habido personas que decían, no es bueno. Y en el curso, en este momento, podemos tener una polisemia de mensajes, ¿no? Decir a favor, en contra, estas características, etcétera. A pesar que todos hemos visto el mismo mensaje. Entonces, según nuestra concepción ideológica, política, económica, cultural, social, etcétera, podemos nosotros meter ese mensaje, podemos ver de diferente manera. Entonces, todos los mensajes son polisémicos. Todos los mensajes son polisémicos. Esto ayuda de mucho, digamos, al comunicador. ¿Por qué? Pero también al mismo momento de ayudar, hace que el mensaje, la información, la idea sea difusa, ¿no? Para algunos puede ser bueno, algunos podemos estar a favor y podemos estar en contra, y puede haber muchas otras opiniones más. Pero ya decirles que los mensajes son polisémicos, ¿por qué? Porque tienen significados diferentes, en cada contexto diferente también. Continuamos. Tenemos 2 párrafos más de la polisemia de los mensajes. ¿Quién quiere continuar con la lectura? Licenciado. A ver, señorita. Los mensajes de los medios no resultarían tan exitosos y tan atractivos por las clases dominantes subalternas si los mensajes entre los que se concentran exclusivamente en difundir los intereses, gustos y valores de la clase hegemónica. En su afán de maximizar los públicos para ser más rentable, el mensaje, los medios realizan concesiones
Se incorporan rasgos de las clases subordinadas en los contenidos. Al hacer concesiones de ese tipo, los medios empiezan, en cierta forma, a perder el control sobre la decodificación, ya que el incluir algunos significados alternativos como algunos ricos son malos o muchos pobres son buenos y mejores que los ricos. Además de los mensajes dominantes, los ricos son buenas gentes y se preocupan por los pobres. Abre la posibilidad de que en la recepción sea los alternativos los que terminen siendo aceptados y no los preferentes dominantes. Entre las estrategias textuales se generan la polisemia en los mensajes, se encuentran las siguientes: la ironía, la metáfora, los chistes, la contradicción, el exceso por contraponer mensajes supuestos o incluir generaciones que terminó rompiendo el discurso no actualizado. Estos recursos dejan un espacio semiótico para que los exploten algunos receptores. Hay que aclarar, sin embargo, que la interpretación final de cada uno de ellos dependerá siempre de las mediciones que se presenten antes, durante y después de su recepción y del contexto más amplio en el que se presenten dentro de los mensajes. Bien, apellido. Quispe Torres Lisset. Bien, Lisset. Entonces, decir que esta polisemia de los mensajes es el estudio del signo. Ya el estudio de los mensajes, el estudio del signo lingüístico que también viene a ser la palabra. Existen dos ciencias quienes estudian esta polisemia de los mensajes. Por un lado, la semiología, ¿no?, con el padre que es Ferdinand de Saussure, y por el otro lado, la semiótica con el padre de esa ciencia que es Charles Prieur. Entonces, estos dos personajes y otros más utilizan esta explicación de los mensajes y nos dicen que son polisémicos. En esta explicación, tanto de la semiología como la semiótica, se utiliza la significación para decir son polisémicos y en el otro caso la connotación para decir que son polisémicos. Bueno, continuamos. Aparato ideológico y represivo del Estado. ¿Algún compañero varón quisiera leer? Simón, si se puede. Vale. Allá. O creo que Tony querías leer hace rato. Si quiere, después de Tony puedo leer yo, no hay ningún problema. Ya. No tengo problema, dale, Javier. Dale, Javier. Allá. Dice. La página del libro está, licenciado, ¿cuál es? 49. Simón, aquí lo tengo. Muy bien. En ciencias sociales se conocen estos aparatos como aparatos ideológicos del Estado, AIE, y los aparatos represivos del Estado, ARE. Ambas expresiones fueron acuñadas por el filósofo marxista francés Louis Althusser. Está bien dicho, ¿verdad? Althusser. Althusser. Althusser, ya. Los ARE es el conjunto de fuerzas coercitivas que dispone el Estado y que están bajo su control directo. Incluye el sistema penal, la policía, el ejército, la legislatura y la administración del gobierno. Los AIR son diversas instituciones que surgen dentro de la sociedad civil. Estas realizan tareas de regulación y reproducen la ideología favorable al Estado. Son la religión, la familia, el sistema legal, el sistema de partidos políticos, la cultura y los medios de comunicación. Los principales autores son Louis Althusser, Nikos Paul Ansas, Herbert Schiller y Armando Matelar. Ya, Polanzas y Matelar. Bueno, lo que ha leído Javier nos dice que son los aparatos ideológicos y represivos del Estado. Entonces, hay aparatos represivos, ¿cuáles son? La escuela, la iglesia, la familia, son aparatos ideológicos que reproducen la ideología
especialmente capitalista, ¿no? En los sectores más numerosos, pero también para conformar y establecer y mantener ese gobierno existen aparatos represivos del Estado. Y ahí, ¿no? Dice que son los militares y los policías quienes son estos aparatos represivos. Entonces, conocemos aparatos ideológicos del Estado y aparatos represivos del Estado. Estudios culturales. ¿Quién quiere leer? ¿Cree que ahora se puede leer, por favor? Sí, sí. Está bien. Estudios culturales. A fines de los 50, un grupo de intelectuales británicos, Richard Hogarth, Raymond Williams y Edward Palmer Thompson, de origen marxista, comienzan a indagar sobre las relaciones entre comunicación, cultura y sociedad. Interesados en el fenómeno de las culturas populares, especialmente las expresiones obreras, combinar los estudios literarios con las ciencias sociales como la antropología y las indagaciones etnográficas. Tenemos a los siguientes autores: Raymond Williams, Edward Thompson, Richard Hogarth y Stuart Hall. Este enfoque se preocupa de la generación y circulación de significado en las sociedades industrializadas. Esta perspectiva se apoya en los aportes neomarxistas de Althusser y Gramsci, que refleja influencias del estructuralismo y posiciones etnográficas. Los mensajes de los medios expresan y promueven los valores y las ideas del grupo dominante. También expresan las desigualdades de clase, género, raza, entre otras, donde existen luchas culturales entre grupos subordinados que viven y ponen resistencia a grupos dominantes. ¿Sigo leyendo? No, está bien. ¿Apellido? Castaños. Maigo, Tony Will. Otra persona, continuamos con la lectura. ¿Quién quiere Yo leer? Presente, licenciado. A ver, terminaremos con los jóvenes, porfa. El joven, por favor. Jorge. Ya. Está bien, licenciado. Los estudios culturales ubican a los medios de comunicación dentro de sus contextos históricos y sociales más amplios. Los miembros de este enfoque que tienden a visualizar el área de la expresión cultural como un área donde compiten perspectivas sociales y políticas, un área donde la gente común y corriente puede interpretar que resistir los valores dominantes y la definición de la realidad prevaleciendo en la sociedad y quizás crear su propia cultura y significados. En la década de los 70 se consolidó esta nueva perspectiva teórica crítica. Los estudios culturales constituyen una articulación de las tradiciones de análisis de textos con la investigación de la comunicación y la cultura desde las ciencias sociales. De acuerdo a Hessen, en este nuevo enfoque se convinieron teorías sociales y socioanalíticas francesas, incluyendo distintas versiones del estructuralismo y semiótica, el estudio crítico de aspectos culturales y sociales contemporáneos. Sus partidos ubican la investigación de los textos, mensajes y los medios de comunicación como en el más amplio contexto de la cultura y de las prácticas culturales. Un punto de partida importante para los culturalistas fue el rechazo a las concepciones simplistas de los medios de comunicación como entidades todopoderosas, capaces de manipular a su antojo la ideología de los receptores. Esta última posición similar habla de la aguja hipodérmica y la sociedad de masas. Seguía prevaleciendo en los 70 en enfoques críticos como el del imperialismo cultural y algunas variantes de la economía política. Muy bien. ¿Apellido? Quispe Mendoza, licenciado. Jorge, ¿está bien? Sí, licenciado. Bien, continuamos. Esto más leeremos y luego vamos a dejar de compartir pantalla para hablar. Dice el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. ¿Quién quiere leer? Yo, La señorita, ¿está bien? Está bien, dice. Voy a empezar a leer. Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. NOMIC.
Este enfoque surge en la década de los 70 como iniciativa de los países no alineados, es decir, por los países en desarrollo que pretendían ser independientes tanto al bloque de Estados Unidos y sus aliados, como del bloque socialista. Constituye una serie de reformas radicales, tanto en el plano internacional como dentro de cada nación, para las relaciones culturales solicitadas en particular por naciones en desarrollo. Estas tratan de contrarrestar el dominio de la economía cultural global ejercida por las grandes potencias para lograr un sistema de comunicación más democrático, basados en el intercambio y el libre flujo comunicacional balanceado y horizontal. Tenemos a los siguientes representantes: Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pascuali, Fernando Reyes Mata, Juan Somavía, Rafael Rocagliolo y Raquel Salinas. Muy bien. ¿Apellido, señorita? Jambi Carla. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Todavía nos faltan muchos, ¿verdad? Miren, para un poco hablar sobre estos enfoques que hemos visto el día de hoy. Bueno, tienen la palabra, queridos jóvenes, señoritas también. Venimos, Licenciado, A ver, la señorita... Primero las damas. Bueno, había un punto donde mi compañero sobre los estudios culturales estaba hablando, ¿verdad? Que la aguja hipodérmica seguía prevaleciendo en los 60, ¿no? Por ejemplo, aquí una contribución que podría hacer es sobre la invasión marciana. Dice que entre esos años un director cinematográfico había aterrorizado a millones de habitantes, ¿no? del norte de América, diciendo que había una invasión marciana, pero esto era gracias a esa inyección de la aguja hipodérmica, ¿no? Que había en esos tiempos, porque la mayoría de la gente solo escuchaba la radio y por esas razones se dejaba influenciar. Y por eso la gente se empezó a asustar, empezó, o sea, a irse de sus pueblos y todo eso, y era, bueno, es ¿no? Como una historia pequeñita que entra en un libro que había leído, y dice eso, ¿no? Que gracias a esta aguja hipodérmica la gente había pensado que de verdad había seres extraños, por ejemplo, los extraterrestres, ¿no? Y era algo loco. Tiene razón, señorita Escobar, ¿no? Hay esa forma de narrar, digamos, en esa época, cómo los medios de comunicación, especialmente la radio, influenciaba mucho en la población. Entonces, habían escuchado una transmisión, ¿no? Directa por radio de que llegaban los extraterrestres y habían pasado muchas cosas, ¿no? Incluso gente que ha decidido muchas cosas, incluso quitarse la vida, etcétera. Bueno, pero son formas de cómo se ve el poder, digamos, de esta aguja hipodérmica, o el poder de la información, o el poder de los medios que atrapaba, digamos, o convencía, o hacía reacciones en un determinado público. Bueno, ahora sí, Javier Pavón. Gracias, licenciado. Entonces, aquí tengo, bueno, dos de los que más me llamó la atención. Uno es el primero. Ay, aquí está. Ahí ya se me quita. Aquí está. Entonces, uno es en cuanto a lo que leímos al principio, en cuanto a la teoría de la hegemonía, en cuanto a las clases intermedias y también la parte que los medios que se utilizan. Por ejemplo, hablamos de lo que son las instituciones, ¿no? Entonces, la verdad creo que realmente esto sí funciona muchas veces porque según las estrategias que utilizan los altos mandos de poder, siempre buscan yo pienso, ese apoyo o esa fortaleza que les puede dar ese poder necesario, ¿no? Digamos, bueno, por ejemplo, algo de lo que yo rescato, uno de los libros de ficción, de ciencia ficción que me encanta mucho,
del mundo de Tolkien. Él habla sobre, en cuanto a la creación de anillos de poder, ¿no? Pero eso se creó con el enfoque de hacer que las personas o las representantes de las diferentes razas de ese mundo puedan darle ese poder a una sola persona. Sin querer, ellos cayeron en una trampa. Entonces, casi lo mismo, cómo hay un grupo que literalmente da ese poder a ese grupo reducido de personas, pero también a la vez se controla, ¿no? Entonces, algo interesante. Y también el otro es en cuanto al nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Como vemos, justamente estamos entrando a la época ya de la tecnología. Y eso es cierto, y es algo que está, no podemos negarlo. Muchas cosas se están haciendo obsoletas en nuestro tiempo y la verdad con esto viene ya, surgen nuevos poderes, que no solamente ahora se controla ya con la fuerza, sino con el dominio que tiene la tecnología. Ya la tecnología no solamente se utiliza para el beneficio, incluso para destrucción masiva. Y no solo, y algo interesante es de que antes las cosas eran materiales, pero ahora casi todo es digital, incluso las criptomonedas que existe, la información que hay dentro de cada dato, cada código. Entonces, con esto en las manos equivocadas puede llegar a ser perjuicio para muchas personas, incluso para nosotros, porque nuestra información ya está en las redes, ya está en el mundo de lo digital. Y cualquier persona que tiene acceso a este poder, literalmente tiene poder a muchas cosas. Por eso incluso las grandes redes sociales cobran bastante dinero por solamente un pequeño medio digital que tienen como Twitter. Lo que quiere lograr hacer comprar esta persona, no me acuerdo justamente el nombre, se me olvidó, quiere comprar Twitter, pero él lo dice que no es solamente para ganar dinero, sino él dice que lo hace por beneficio para la humanidad. Él tendrá sus motivos, pero es algo interesante, ¿no? Como ahora solamente una red social puede costar tanto dinero, y no porque tiene muchas personas que están siguiendo esa red, no, es por la información que posee. Ese es mi aporte. Muy bien, muy bien. Ay, como decía Javier, bueno, esto de esta explicación de Gramsci no solamente se da en el sistema capitalista, sino también se da en los gobiernos de los países, pero no va más allá. O sea, no quiero decir que solamente es eso, sino también en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos de las instituciones. En nuestra universidad, en la UNSA, ¿pasará esto? Habría que preguntarse. En otras instituciones, ¿pasará esto? ¿Estarán utilizando de manera no digamos, no sabiendo quién es Gramsci? ¿Estarán utilizando esta manera de gobierno? Claro que sí. Y otros, sabiendo quién es Gramsci, seguramente lo utilizan de mejor manera. Entonces, estos enfoques, como ustedes verán, nacen, ¿no?, en la década de los 60, 70, 80, ¿no? Y en la actualidad continúan en nuestros días y son formas de analizar, digamos. Podemos analizar nuestra carrera, podemos analizar nuestra facultad, podemos analizar nuestra universidad utilizando estos enfoques. Tanto este enfoque, por decirles, este enfoque de la teoría de la hegemonía, o podemos utilizar otros enfoques para analizar, digamos, los mensajes, la polisemia de los mensajes, o la diferencia que existe entre las personas que efectivamente tienen un uso y un consumo de estas tecnologías y personas que no utilizan y no consumen esta tecnología. Seguramente habrá cosas favorables y habrá cosas desfavorables, lo que se llama la brecha digital entre estos grupos. Entonces, estos enfoques que se les está haciendo conocer, ya les repito varias veces, son pinceladas que les estoy dando en nuestro texto, pero que fortalecen, que nos ayudan, que ayudan mucho en nuestra formación y en la investigación que nosotros a futuro hagamos. Hacer una investigación con estos enfoques va a fortalecer mucho nuestra institución, nuestra formación, y como investigadores también los va a fortalecer a ustedes, porque van a utilizar teorías, van a utilizar conceptos, van a utilizar
a estos autores de estos enfoques y seguramente van a ser trabajos muy buenos. Bueno, estamos en las 10 y 18 minutos. Tenemos un tiempo más. ¿Quiénes quieren participar? Estoy anotando participación. Sí, licenciado, si me permite. Claro ¿no? que sí. Sobre los aparatos ideológicos del Estado, de Althusser, más que todo profundiza en su libro La filosofía como arma de la revolución, y asimismo Nikos Poulantzas en su texto Poder político y clases sociales en el Estado capitalino. Más que todo, Althusser lo que se refiere es que ya no todo el poder se concentra en el Estado mismo, ¿cierto? Que el Estado, desde una concepción marxista, es una institución de dominación de una clase a otra, ¿no es cierto? Es un aparato represivo, una concepción marxista. Y para que no sea tal, ¿no es cierto? Entonces el poder, según Althusser, se dispersa. Y esa dispersación, ¿no es cierto?, lo categoriza en aparatos ideológicos del Estado, en aparatos represivos del Estado. Uno es del ámbito privado y el otro es del ámbito público, ¿no es cierto?, que es la misma, ¿no es cierto?, fuerza coactiva de la burguesía, que simplemente se dispersa o se pluraliza esa forma de dominación de la burguesía. En el aparato represivo del Estado tenemos, por ejemplo, al gobierno. El gobierno, por esencia, es represiva, ¿no es cierto?, porque pues controla o ejerce el poder total del Estado. La administración, la forma de uso de coacción y de coerción, ¿no es cierto? Ahí tenemos al ejército, el ejército siempre utiliza la fuerza. Y la policía, los tribunales y las cárceles o prisiones, que serían los aparatos represivos del Estado. Una fuerza, una capacidad de dominación que está concentrado por la burguesía. Y asimismo, los aparatos ideológicos del Estado también es de un ámbito ya de un lado, pero es de la misma, ¿no es cierto?, de la misma dominación de la burguesía que concentra, ¿no es cierto?, en los aparatos ideológicos de estados familiares, por ejemplo. Hay algunas familias, dice Althusser, ¿no es cierto?, que tienen esa dominación, ese poder, ¿no es cierto?, que construyen élites en una sociedad. Es decir, sabemos, ¿no es cierto?, que en nuestra historia boliviana, por ejemplo, que simplemente algunas familias pues accedían al poder. También pertenece, ¿no es cierto?, como una forma de dominación. Los aparatos ideológicos jurídicos, en este caso el derecho, las profesiones porque, de burguesía, por ejemplo, pues siempre, si ustedes revisan los presidentes bolivianos, que mayormente han sido, ¿no es cierto?, abogados y militares, que algunos dicen que lamentablemente este país está jodido gracias a estos señores, ¿no es cierto?, que concentran un gigantesco poder en una sociedad. Aparatos ideológicos del Estado político, un sistema político o sistema de partidos, ¿no es cierto?, ahora se llaman partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, también concentran un grupo de dominación de toma de decisiones en la sociedad que busca, ¿no es cierto?, llegar al poder y dominar a través de ella. También él dice, ¿no es cierto?, aparatos ideológicos del Estado sindicales, es decir, los sindicatos. La sindicación, ¿no es cierto?, son una forma de dominación también, porque concentra un grupo fuerte de intereses, más que todo del grupo, y así, ¿no es cierto?, ejercer el poder, que ahí mismo también sería el ejercicio de la burguesía.
Los aparatos ideológicos de la información, ¿no es cierto? Ahí está, lo cataloga Althusser, prensa, radio, televisión, internet, que es una forma de dominación, ¿no es cierto? Entonces, que la burguesía simplemente se desplaza en estos ámbitos del poder y ya no así tanto en el Estado. Entonces, también tenemos aparatos ideológicos culturales, ahí está la literatura, bellas artes, etcétera, etcétera, que todos estos aparatos, ¿no es cierto?, así ideológicos o represivos, simplemente son, ¿no es cierto?, un instrumento de dominación de la clase burguesa, pero que con una diferencia de dominio público y dominio privado. Eso sería, ¿no? Como algo complemento, y les recomiendo leer, ¿no? A Althusser, a Nikos Poulantzas. Poulantzas es un neomarxista, obviamente que ha muerto muy joven, ¿no es cierto? Que estos superan algunas ideas, ¿no es cierto?, muy cerradas, podríamos decir, del marxismo. Son un poco más abiertos, ¿no?, a Karl Marx. Gracias, licenciado. Muy bien, Héctor. Bueno, miren, en estas lecturas tenemos que ponernos a pensar como futuros comunicadores, como futuros periodistas. Vamos a estar fortaleciendo este sistema capitalista desde el lugar donde estemos, o vamos a ir en contra de este sistema capitalista, ¿no? Entonces, según la explicación de Althusser, según la explicación de otros marxistas, neomarxistas, nos hacen conocer que los medios de comunicación son aparatos ideológicos del Estado. Y nosotros somos parte de ese aparato ideológico del Estado. Pero eso no quiere decir que pensemos de esa manera. Puede que sea, o puede que estemos obligados a tener una ideología diferente a nuestro ser por el trabajo, por la profesión que tengamos. Pero es necesario preguntarnos si vamos a continuar el estudio, si vamos a continuar siendo comunicadores, periodistas, y cuál va a ser el papel nuestro, si vamos a fortalecer este sistema capitalista o vamos a ir en contra de este sistema capitalista. Creo que eso es importante en cada uno de nosotros, ¿no? Saber si nuestra formación va a ser, ¿no?, en función de apoyar este sistema que estamos, o va a ser en función de deshacer o hacer que cambie esta forma de gobierno que tenemos, que es un sistema capitalista. Bien, son las 10:26. Estaríamos quedando ahí. Las clases, como ustedes ven, son, ¿no?, de lecturas, de aporte de ustedes, y los días jueves vamos a hacer las prácticas. Hacer prácticas también nos va a servir. Poner ya en práctica estos enfoques es necesario. Entonces, el día jueves estaríamos poniendo en práctica uno de estos enfoques, haciendo la práctica, ganándonos puntos, y el día martes de la próxima semana, como habíamos quedado, estaríamos estudiando para nuestro primer control de lectura, que el control de lectura va a ser el día jueves 28 de este mes. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el día jueves con la práctica de uno de estos enfoques, y ese día también estaríamos acordando todo para nuestro primer control de lectura. Bueno, chicos, chicas, jóvenes, señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Nos vemos el día jueves. Chao, chao. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, hasta luego.